El apartado 3 es sobre la atmósfera y la contaminación de la atmósfera. La atmósfera es la capa gaseosa que rodea la Tierra, todo el gas que está entre el suelo y el espacio. Entonces está formado por una mezcla de gases. La mezcla natural de gases es un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno, si os dais cuenta entre esos dos forman el 99%, un 0,93% de argón, que nos lo lleva ya al 99,93%, un 0,04% de dióxido de carbono. Y luego ya hay restos de gases minoritarios, pero la mayor parte de los gases son estos dos de aquí. El oxígeno es el que nos permite vivir, daros cuenta que no es el principal. Pero la cantidad de oxígeno es muy importante. Sin embargo, los contaminantes no van a ir por el lado del oxígeno, van a ir sobre todo por el lado del dióxido de carbono. Y luego veremos por qué. Entonces, la atmósfera se divide en varias capas. Esto es un corte de la atmósfera desde la Tierra, desde el suelo, hasta lo que ya sería el espacio. Está la troposfera, que es los primeros más o menos entre 0 hasta los 12 kilómetros de altura. La estratosfera, que va después, que tiene entre los 12 y los 50 kilómetros. La mesosfera, hasta el 80. La termosfera, hasta el 190 más o menos. Y luego la exosfera, que ya es hasta los 10.000 kilómetros. Ya estamos a muchísima altura. La parte que nos va a importar va a ser la troposfera y el principio de la estratosfera. Ahora veremos por qué. ¿Veis? Mira, si nos fijamos en la troposfera, es donde están la mayor parte de los elementos que nos influyen. Y luego de la parte de la estratosfera nos va a importar la ozonosfera, que es donde está la capa de ozono, que ahora os explicaré lo que es. Entonces, algunas características de la troposfera. Vamos a hablar de la troposfera porque es en la que vivimos, es la que está en contacto con la superficie terrestre, ¿vale? Desde el suelo hasta los 6 o los 20 kilómetros, ¿vale? Depende si estamos en los polos o estamos en el Ecuador. Se suele hablar, como pone aquí, que tiene unos 12 kilómetros, pero tiene 12 kilómetros de promedio. En algunas partes, en el Ecuador, tiene 20 kilómetros, más o menos, y en los polos tiene solo 6 kilómetros. La temperatura va disminuyendo con la altura en la troposfera. A ras de tierra la temperatura tenga, la que haga ese día, y conforme vamos subiendo va bajando la temperatura, hasta llegar más o menos a 50-60 grados bajo cero, cuando se llega a lo que se llama la tropopausa, que es el final de la troposfera, perdón. Ahí es donde más o menos vuelan los aviones. Los aviones vuelan a la altura casi de la tropopausa, en torno a los 10.000 metros, a los 10 kilómetros. A partir de ahí la temperatura empieza a subir otra vez. Por eso ahí se habla de cambio, ¿vale? El cambio de troposfera a estratosfera es porque la temperatura disminuye y luego empieza a aumentar. En la troposfera es donde ocurren los fenómenos meteorológicos. Es donde se da la lluvia, donde se dan las nubes, donde está el viento. Es donde está el aire respirable. De todo ese 21% de oxígeno, casi todo está en la troposfera. Y es muy sensible a la contaminación, ¿vale? Porque está muy encerrada. La troposfera prácticamente no intercambia nada con la estratosfera, es como si estuviera aislada. Entonces todo lo que se acumula en la troposfera no se elimina al espacio, se queda atrapado en la troposfera. Y por eso es un problema contaminarla. De las demás capas no vamos a decir nada, solamente una cosa de la estratosfera. En la estratosfera, que es la que va después de la troposfera, miradlo aquí, tengo la troposfera y luego está la estratosfera, que ya tiene hasta el kilómetro 50, está lo que se llama la ozonosfera o la capa de ozono. La capa de ozono es una capa de un gas, que es el ozono, que protege a la Tierra de las radiaciones dañinas del Sol. La radiación ultravioleta B, y la mala y la C, se frenan en la ozonosfera. Si no hubiera ozonosfera no podría haber vida en la Tierra, porque habría una cantidad de radiación que sería incompatible con la vida, por lo menos como la conocemos. Entonces la capa de ozono es vital para poder tener vida en la Tierra. Entonces, la contaminación atmosférica la producemos mediante gases y partículas de la actividad humana, principalmente industria, el tráfico y la agricultura y la ganadería. ¿Cómo? Pues mediante gases que emitimos,
como el dióxido de carbono, óxido de azufre y óxido de nitrógeno que producimos sobre todo al quemar combustibles fósiles, es decir, combustibles que se originaron en épocas pasadas y que son el carbón y el petróleo, y luego, además de los gases, por partículas, ¿vale? Partículas de polvo, partículas de carbón, partículas de metales que levantamos en la atmósfera por nuestra actividad diaria. Cuando tú coges el coche, por ejemplo, eliminas gases por el tubo de escape y levantas polvo, ¿vale? Pues todo eso va a contaminar la atmósfera. Y se va a clasificar en 3 grupos, no en 2, como pone ahí, ¿vale? Cuando afecta a nivel local, es decir, contamino aquí y se contamina el aire de aquí. A nivel regional, contamino aquí y se contamina zonas próximas, pero no aquí directamente. Y contaminación a nivel planetario. Cuando contamines donde contamines, se contamina el planeta completo, ¿vale? Yo emito y se contamina en el planeta completo. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Al nivel local. Al nivel local se llama lo que se produce lo que se denomina contaminación de proximidad. Es decir, yo emito partículas o gases contaminantes en un sitio y se me contamina ese sitio, ¿vale? Va a haber 2 tipos de fuentes, 2 tipos de puntos desde los cuales se emiten las sustancias contaminantes. Uno se llaman fuentes fijas, porque están quietas, ¿vale? Son, por ejemplo, las fábricas, emiten los gases sin moverse, o los hogares con las calefacciones y los aires acondicionados, ¿vale? Que emitimos gases directamente en nuestras casas de forma fija. Y luego están lo que se llaman las fuentes móviles, que son los que se mueven, que son principalmente los gases de los tubos de escape de los coches. Entonces, estos fenómenos de contaminación de proximidad, de contaminación local, son detectables por la vista, por el olfato, durante tiempos relativamente cortos. Cuando hay una contaminación, se nota. Cuando deja de haberla, se deja de notar. Y es lo que se llaman smog o nieblas de contaminación. Y se producen en las grandes ciudades en días despejados. En días en los que no hay nubes, se producen esas grandes sombras de contaminación como estas que veis aquí, ¿vale? Esto es una ciudad con una contaminación, un día sucio, y fijaros esta imagen como la contaminación afecta hasta el punto de que a nivel de mucha cercanía se aprecia una niebla. Esta niebla no es una niebla de humedad, es una niebla contaminante. Luego, esta contaminación local a veces puede recorrer grandes distancias y repercutir sobre regiones que están alejadas del punto de origen. Es decir, yo contamino en un sitio y el viento se lleva los contaminantes y se acumulan en otras regiones. Esto es lo que se llama contaminación a nivel regional. Y aquí sobre todo destaca lo que se llama la lluvia ácida. La lluvia ácida es una precipitación, una lluvia corrosiva, porque es ácida, tiene un pH muy bajo, producido por la mezcla de ciertos contaminantes gaseosos, sobre todo los óxidos de nitrógeno y los óxidos de azufre procedentes de quemar carbón y petróleo, cuando se mezclan con las nubes, ¿vale? Estos gases se mezclan con las nubes y forman, en vez de una lluvia de agua normal, una lluvia de agua con un pH muy ácido. Y cuando estas nubes se desplazan, se acumulan en determinadas zonas y ahí llueve. Entonces esta lluvia destruye los bosques, deteriora el suelo de cultivo y afecta a las construcciones humanas en grandes extensiones de terreno. Ahí veis un bosque afectado por lluvia ácida, aquí veis una estatua deshecha por la lluvia ácida y aquí veis un estanque, un lago con los peces muertos por el agua ácida que llueve y que se acumula e impide la vida de esos seres, en este caso peces. Luego, a escala planetaria, quiere decir que no importa dónde se emitan los gases contaminantes, sino que se acumulan todos dentro de la atmósfera y van a mantenerse durante años y años y años, incluso cientos, incluso miles de años, produciendo un efecto global. A este nivel hay 2 tipos de contaminación: la destrucción de la capa de ozono, de la que os he hablado antes, y el calentamiento global. La destrucción de la capa de ozono es el adelgazamiento, no la destrucción exactamente, sino el adelgazamiento de la capa de ozono que protege la vida en la Tierra
de las radiaciones dañinas del Sol. ¿Vale? La capa de ozono tiene que tener un espesor para cumplir bien su función, pues conforme la vamos adelgazando, va filtrando menos gases. ¿Vale? Entonces, si yo tengo que tener 1 kilómetro de capa de ozono y tengo medio, pues van a pasar la mitad de los gases, la mitad de la radiación en vez de ninguna radiación. Entonces, se produce por la acumulación en la estratosfera de ciertos gases, sobre todo los impulsores de los sprays y los refrigerantes de los aire acondicionados y de las neveras. Entonces, ese adelgazamiento de la capa de ozono va a producir sobre todo cánceres de piel y enfermedades en los ojos como cataratas y cegueras, ¿vale? Y además una disminución de la eficacia del sistema inmunitario. El sistema inmune que nos defiende de las infecciones y entonces habrá más tipos de infecciones. Este adelgazamiento se ha hecho máximo formándose un agujero sobre la Antártida, en el Polo Sur. ¿Vale? Se ha hecho tan fino que se puede hablar de un agujero de la capa de ozono en la Antártida. Entonces, el problema del adelgazamiento de la capa de ozono se detectó en 1976. Fijaros, hace 44 años. Y a partir de entonces se han firmado tratados internacionales, entre el 85 y el 87 sobre todo, para reducción de estos gases destructores de la capa de ozono. Aún así, el agujero de ozono ha seguido aumentando desde el 76 y se ha hecho máximo en 2017. Pero en 2017 ha hecho máximo, desde 2017 está reduciéndose. Es decir, estos tratados y estas soluciones que pusimos en el año 85 se han notado en 2017, 30 años después. Pero se han notado. Y se espera que ese agujero de ozono se cierre en el 2065. ¿Vale? Fijaros, lo azul, lo verde es que la capa está bien, lo rojo es que está muy bien, y lo azul es que está delgada y lo morado es que no hay. Entonces, en el 79 había muy fina la capa en la Antártida, en el 80, en el 81, en el 2000 había un agujerazo, el 2002 fue un año decente, 2006, 2015, 2017 máximo. Y entonces, haciendo una extrapolación, en el 71 no había, en el 17 fue máximo, para el 41 se espera que esté bastante cerrado y para el 65 prácticamente el agujero de ozono habrá desaparecido. Estamos hablando de muchos años. Pero el peor efecto no es este, ¿vale? Porque este, al fin y al cabo, produce efectos dañinos, pero lo hemos revertido. Pero el peor efecto de la contaminación es el calentamiento global, es decir, el aumento de la temperatura del planeta, de todo el planeta, por acumulación de los gases que se llaman de efecto invernadero, que son el CO2 y el metano. El CO2 en sí no es un contaminante, uno puede respirar CO2 todo el rato y no importa, la gente emite CO2 cuando respira y no te envenena. Y el metano tampoco es tóxico en sí mismo, sin embargo, estos dos gases se acumulan en la atmósfera y hace que la atmósfera se convierta en un invernadero y la temperatura aumenta. Entonces, este aumento de la temperatura hace que haya cambio en la distribución de la flora y la fauna, es decir, los animales y las plantas se ponen a vivir en otras zonas porque donde vivían no soportan el clima. Entonces, las zonas cálidas se están desplazando, ¿vale? Ahora los desiertos se están desplazando. Y eso hace que se extingan especies, aumentan enfermedades y haya muchos problemas de fauna y flora. Luego, los cambios meteorológicos que están ocurriendo como consecuencia de estos cambios de calor son lluvias torrenciales, sequías, huracanes, heladas. ¿Vale? Esta Filomena que estamos pasando ahora mismo no es habitual. ¿Vale? Puede ser, no se sabe, pero puede ser una consecuencia del cambio climático que está ocurriendo debido al calentamiento global. Y aumento a nivel del mar por el deshielo de los polos. Cuando aumenta la temperatura del planeta, los polos dejan de estar congelados, el nivel del mar sube y muchas zonas costeras de muchos continentes y sobre todo las islas pequeñas se van a hundir, ¿vale? Porque el nivel del mar está subiendo. ¿Cuál es la solución? Disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, ¿vale? Para ello los países han firmado, debemos firmar o han firmado, que lo he puesto mal, acuerdos en los que se comprometen a hacer esta reducción de gases
El principal tratado se firmó en 1997, el Protocolo de Kioto, que entró en vigor en 2005. Sin embargo, no se cumple. Muy pocos países los cumplen. Estados Unidos no lo ha firmado y China tampoco lo ha firmado, con lo cual, y Rusia me parece que tampoco lo firmó. Entonces estamos hablando de que los 3 países que más contaminan no lo han firmado. La forma de reducir el calentamiento es reducir de forma radical el consumo de combustibles fósiles, carbón y petróleo, y todas las formas de energía derivadas de ellos, con lo cual tenemos que fomentar la energía eólica y la energía solar. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, los coches los pasamos de gasolina o gasoil a eléctricos, pero la electricidad hay que fabricarla mediante energía eólica y energía solar, porque si no, al fin y al cabo, estamos contaminando igual, solo que en las centrales eléctricas en vez de en los coches. Fijaros, esto es un mapa de cómo ha ido cambiando la temperatura en los últimos 50 años. Este esquema de abajo te dice si ha bajado hasta menos 2 grados o ha subido 2 grados con respecto a la media. Entonces, si os dais cuenta, quitando unas manchitas azules, todo el planeta ha aumentado de temperatura. En la parte norte, en la parte nuestra, entre 1 y 2 grados. Eso es mucho, aumentar la temperatura media. Media es invierno, verano, noche, día.